Hola iglesia, muy buenos días, espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros este lunes para estudiar la palabra del Señor. Hoy que tengo una pregunta y es, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? En el mundo tenemos muchas cosas como llamando nuestra atención. Y cuando vemos el mundo, mira, solo necesitas esta noche aprender las noticias. Y vas a ver cosas tan horribles que está pasando en el mundo. Y cuando vemos cosas, cuando escuchamos cosas en el mundo, en nuestra vida personal, con nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, es muy fácil perder la esperanza y decir cosas como, pues el mundo va al infierno. Decir cosas, pues es que todo va tan mal. ¿Qué esperanza hay? Y muchas personas hoy en día viven sin esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos por lo que el mundo dice? No, eso no es una opción. ¿Vivir por nuestros sentimientos? Tampoco, eso no es una opción. Mira, tengo aquí una frase de un hombre tremendo del Señor. Se llama Smith Wigglesworth. Era un hombre de la palabra. Y él dice una vez en una predicación, él dice, es algo peligroso de ser gobernado por nuestros sentimientos. No somos salvados por nuestros sentimientos, sino por la palabra del Señor. La salvación no viene y se va como nuestros sentimientos viene y se va. Él estaba hablando de que no podemos vivir por nuestros sentimientos, sino por la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar mirando en la lectura bíblica, vamos a estar mirando en 1 Corintios 15, versículo 1 a 28. Y vamos a estar hablando de nuestra esperanza. Y ahí Pablo nos da el Evangelio, nos habla del Evangelio. Y me gustaría solo como tomar ese tiempo y leer todos esos versículos. Pues por el tiempo no podemos hacerlo, pero por favor, lean este hoy. Y la palabra habla por sí mismo. Pero vamos a meternos y con la ayuda de Dios podemos aprender cosas que ojalá el Señor usa a mi palabra y el Espíritu Santo quien vive en ustedes. Vamos a resaltar algunas cosas. Y cuando ustedes lo leen hoy, o si ya lo han leído, el Señor va a hablar a sus corazones. Pero vamos a meternos. Mira los primeros dos versículos. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantiene firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les predique. De otro modo, habrán creído en vano. Tres cosas vemos en esto en los primeros dos versículos. Primero, él habla de el cual se mantiene firmes. Habla de que cuando vivimos el Evangelio, cuando nos quedamos en la verdad del Evangelio del Señor, y ahorita vamos a mirar de qué es exactamente el Evangelio, nos mantiene firmes. Ahí es la firmeza. Ahí está la promesa del Señor. No podemos quedarnos firmes en su palabra y en su verdad. Dice ahí que aferran a la palabra. Que eso habla a nosotros de tener un amor por la palabra del Señor. Pues todo lo que llamamos las disciplinas espirituales son importantes. Eso es la de orar. Por nosotros es orar en lenguas, es de estar en una comunidad de cristianos. Es lo que estamos haciendo esta mañana de poder recibir enseñanzas de la palabra. Pero tú y yo necesitamos tener en nosotros un amor por la palabra, por la lectura de la palabra, de leer la palabra diariamente y dejar que la palabra del Señor habla a nuestras vidas. ¿Y por qué amamos la palabra del Señor? Porque como Jesús dijo en la palabra, que la palabra nos lleva a Él.
Él estaba confrontando a los fariseos, estaba hablando de que ellos buscan, dice ahí, ustedes escudriñan las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, pero no saben que están hablando de mí. Y la palabra nos lleva a Jesús, nos habla de Él, nos habla del corazón del Señor, que afirmamos a la palabra. También dice, de otro modo habrán creído en vano. Si estamos creyendo en cualquier otra cosa que no es el Evangelio, estamos en vano. Lo que hemos creído está en vano. Hay muchos evangelios que podemos encontrar el día de hoy. ¿Y cómo así? Son cosas que hablan de unas palabras de la Biblia, hasta que usa versículos de la palabra, tiene la misma manera de hablar de la palabra, pero no es la palabra del Señor. Porque enseña cosas que no son de acá. Y no hay tiempo para meternos en exactamente cómo es. Pero es más fácil, mira, ¿cómo explico? Es más fácil reconocer que algo es fácil cuando reconocemos la verdad. Dice ahí en los bancos en Estados Unidos, la gente que trabaja en los cajeros, hay muchos problemas de billetes falsos en Estados Unidos. Pero ellos no enseñan a los hombres y mujeres de los cajeros, no lo enseñan cómo reconocer un billete falso. No, enseñan a ellos de cómo reconocer un billete lo correcto. Entonces, cuando ven que algo no está ahí correcto, ya saben que es el falso. ¿Me entiende? Quiero animarles en eso. Yo siento que eso es muy importante decir a alguien que está escuchando. Es más importante reconocer y conocer la verdad en vez de estudiar y intentar de reconocer todo lo que está del falso. Ahí reconocemos la verdad. Ahí fácilmente podemos reconocer lo falso. Entonces, ¿qué es la verdad? Pablo ahí nos da una definición rápido de qué es en versículo 3 a 7. Dice, porque ante todo, Pablo ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Vemos ahí algunas cosas muy importantes del Evangelio. Primero es que Jesús murió. ¿Por qué eso es muy importante? Pues eso no, cuando hablamos de la muerte de Jesús, es algo real. No es como algo simbólico de nosotros, de que alguien lo inventó. No, ellos, y Pablo ahí habla de tantas personas, de Cefas, los 12, 500 hermanos, los apóstoles, Jacobo, a él. Porque era muy importante de que la gente a quien estaba escrito esta carta reconocieron de que sí, Jesús físicamente murió y resucitó. Que él fue sepultado. No fue algo simbólico. Y también que Él murió por nuestros pecados. Es muy importante hablar de esto porque hoy en día uno puede encontrar doctrinas que sale de la iglesia cristiana, de que habla de que Jesús Él no murió por el pecado. Él murió para que tú y yo podamos vivir en victoria. Y pues eso es verdad. Eso no estamos negando a esto. Pero no habla del pago del pecado por nuestros pecados de Jesús en la cruz. Como habla en Isaías fácilmente. Uno lee Isaías 53. Habla de que Él fue molido por nuestras transgresiones.
Él murió por nosotros. Dice que la rabia del Señor fue echada sobre Él, que Él recibió la ira del Señor por nosotros. Eso habla del precio por nuestros pecados, y eso es muy importante para que tú y yo lo reconocemos. Porque necesitamos reconocer el precio que Él pagó y reconocer la separación que tú y yo tuvimos del Señor antes de recibir a Jesús. Porque sin esto, digamos de que Jesús solo murió para que tú y yo podamos vivir en victoria. Pues eso niega la realidad del pecado. Niega la responsabilidad que tú y yo tenemos como pecadores antes de Jesús. Y niega el precio que Él pagó por nosotros en la cruz. Eso, como estaba hablando, es otro evangelio. Pero nosotros reconocemos la verdad de la palabra. Él fue sepultado y Él se levantó, se resucitó. Y como otra vez habla de que todas las personas quienes lo vieron vivo. Que eso estaba validando, estaba diciendo que era verdad, que Él resucitó. Que era una resurrección física. Porque había gente de los griegos que la cultura, donde está escrito esta carta a los corintios, ahí el Corintio estaba por los griegos, que estaba enseñando de que eso era más como metafísica, algo metafísica, era algo espiritual. No era algo físico, porque Dios no pudo morir físicamente, pero Pablo estaba confrontando esto con la verdad de la palabra, del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y ahorita vamos a mirar, estamos hablando de dónde está mi esperanza. Eso es lo que estamos hablando, de que está basado en la verdad del evangelio, la verdad de lo que pasó. Después, versículos 12 a 19. Pablo habla ahí y otra vez está confrontando la enseñanza de que todo eso fue algo simbólico, algo más espiritual, pero no físico, porque eso fue más agradable a la cultura griega, de que alguien murió físicamente y se resucitó. Era más fácil para los griegos aceptar de que no, eso es algo simbólico. Pero no era la palabra. Y hoy en día tenemos que usar cuidado, porque hay cosas que se parecen más aceptable al mundo y gente que quiere cambiar la verdad de la palabra un poco. Y hasta que sueña bien para que sea más agradable al mundo. Pero no permitimos que esto entre a nuestra iglesia, a nuestras vidas. Nos quedamos firmes en la palabra, lo que la palabra dice. Porque eso es la verdad. No vamos a agradar al mundo. Pues el mundo odiaba a Jesús, lo mató. El mundo odia la verdad porque confronta al pecado en que el mundo está viviendo. Lo que tú y yo estuvimos viviendo antes de Jesús. Piensa, ¿cómo era tu vida antes de Jesús? Yo sé por mí, cuando alguien me habló, como cuando alguien por su manera de vivir, por su manera de hablar, confrontó y tocó la condenación, confrontó el pecado en que yo estaba viviendo. A mí me salió enojo, porque yo odiaba esa verdad. Yo quería estar bien. Yo odiaba la verdad del pecado, de que yo necesitaba un Salvador, porque yo quería ser mi propio Salvador. El mundo odia la verdad, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Y pues me entiende, porque si nuestra esperanza está en el mundo, si está en otra cosa, pues esa es una esperanza que no va a durar. Tiene que estar basado en la palabra. Mira, por último, lo que dice versículo 24 a 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entrega el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte.
pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, sino todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Eso es nuestra esperanza, Jesús. Que Él está, como dice ahí, reinando en este momento. Él resucitó físicamente está en el cielo reinando, todo está bajo sus pies. Muy pronto Él vendrá y va a reinar físicamente en este mundo y va a poner todo sometido a Dios Padre, para que Dios sea todo y en todo. Eso es nuestra esperanza. Ponemos nuestra esperanza en Él en este momento que Él está reinando. Nuestra esperanza está en el futuro, que Él reinará y Él va a seguir reinando, y no hay nada ni nadie quien le va a quitar de su trono. El mundo viene en contra de la verdad, pero la verdad se queda. Nada viene en contra de la palabra. Y eso podemos quedarnos firmes en Él y vivir en esa esperanza que tenemos en Él. Y mira, cuando hablamos de la verdad al mundo, mira, lo confrontamos al pecado en amor. Obviamente, no lo podemos hacerlo en condenación, en religiosidad, por la ley, pues es solo por gracia, porque mira, tú y yo estuvimos muertos en nuestros pecados, pero por gracia somos salvos. Entonces, con amor podemos acercarnos a las personas y dejar que el Espíritu Santo abra la obra, pero siempre lo hacemos en amor. Las circunstancias de nuestra vida muchas veces es difícil, pero nuestra esperanza está en Jesús y podemos vivir en esperanza. Y eso es, ¿dónde está mi esperanza? Nuestra esperanza está en Él. Está que Él reina. Vamos a orar y decir gracias al Señor. Señor, gracias porque tú reinas. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque tú, Jesús, eres nuestra esperanza. Señor, te amamos, te bendecimos y Señor, te pido por cualquier persona que hoy está orando conmigo, que no tiene esperanza, que tu Espíritu Santo, ¿dónde está? Hablas a sus vidas, habla a sus corazones. Y ayúdanos, Señor, de vivir en esperanza y de vivir en la verdad de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí escuchando esto que necesita oración por esperanza, aquí está apareciendo el número. Por favor, escríbanos chat o aquí abajo. Y pues te aseguro, vamos a estar pendientes para orar por ustedes, para que puedan tener esperanza. Hoy es un día que oro que el Señor nos llena de esperanza, que solo viene por Él. Dios les bendiga. Nos esperamos mañana, por la mañana a esta misma hora, para recibir más de la palabra del Señor. Dios les bendiga.